Uno de los textos es la de La sociedad sin relato, de Néstor García Canclini. En La sociedad sin relato, Néstor García Canclini examina cómo el arte contemporáneo ha dejado de ser un ámbito autónomo para convertirse en un espacio expandido atravesado por la economía, la política, los medios, la comunicación y hasta las ciencias sociales y de la salud. El autor repasa tanto sus glorias como sus crisis, la especulación en el mercado, la muerte del arte, la pérdida de exclusividad, y plantea que hoy el arte funciona como un lugar de eminencia donde no se entregan certezas sino experiencias sensibles que permite imaginar futuros posibles en medio de la incertidumbre global. Este proceso conduce a lo que Canclini denomina condición post-autónoma, en la cual las prácticas artísticas ya no se centran en objetos, sino en contextos, intervienen en redes digitales, espacios urbanos, medios de comunicación, diluyendo sus fronteras con otras prácticas sociales. De este modo, el arte se expande más allá de intereses económicos o políticos inmediatos y se convierte en un ámbito de experiencia cultural que refleja la crisis de los grandes relatos y la necesidad de producir sentido en lo inacabado y lo posible. El otro texto es el de Arte y Espacio Público y Privado de Marquina Darío. El texto de Daniel Tomás Marquina propone un recorrido por la historia del arte público, entendido como una práctica que surge de la necesidad ciudadana de apropiarse del espacio público, a partir de una obra de arte encontrada. Es el título de la obra, realizada en Albacete. Se muestra cómo el arte puede abrir diálogos, cuestionar la autoría individual y denunciar la lógica consumista al mismo tiempo que se vuelve accesible a cualquier espectador gracias a un lenguaje visual sencillo. El autor explica cómo desde los años 70 el arte en los espacios públicos evolucionó hasta intervenciones site-specific, donde la obra responde al lugar y su historia, llegando a convertirse en un campo reconocido, aunque no exento de conflictos, como ocurrió con la polémica escultura Tiger Art de Richard Sierra. No tengo como, es como la referencia de esa, pero tengo entendido que lo que pasó ahí es que a la comunidad no le gustó esa obra, no recuerdo el motivo, pero les pidieron que la retirara del lugar donde el artista la había ubicado. Lo cual genera también es un conflicto, ¿no? Y creo que por eso es que la lectura lo menciona. En el artículo se describen distintas formas de entender la práctica artística, desde un arte más íntimo, centrado en la observación, a lo informal, hasta un arte que analiza situaciones sociales y actúa en el activismo. En todos los casos se resalta que el público no es un mero espectador pasivo, sino que es parte fundamental en la construcción del sentido de la obra. Martínez señala que hoy es necesario superar divisiones rígidas, museo o calle, público o privado, y apostar por obras plurales y horizontales y comunitarias en donde el artista se entienda como un miembro activo de su sociedad con responsabilidades éticas, políticas en el espacio que habita. Estas son mis síntesis que publiqué en el foro. Está perfecto. Digamos que, no sé si les parezca que continúe yo. Siento que los videos que yo vi, porque en mi caso yo hice fue síntesis de dos audiovisuales que nos dejaron también para ver, y también tratan más o menos como por el lado de lo que leyó José, que es sobre cómo influye el contexto en el que está uno, la obra de arte que realiza. Porque, por ejemplo, bueno, digamos, yéndonos por ese lado, mi síntesis fue precisamente de dos videos. Los videos trataban dos exhibiciones de arte que se hicieron en Estados Unidos. Lo que tenían en común estas dos exhibiciones es que eran en barrios que eran de población vulnerable, digamos, pues todos sabemos, como por contexto también, que el Bronx, el barrio del Bronx en Estados Unidos, pues es complicado. Y lo mismo lo que es Queens, que también es un barrio en donde, pues, como que culturalmente también se nota mucho que es, pues, la población, digamos, los latinos que van allá, la población negra, todas las personas que son, pues, vulnerables en algún sentido y que precisamente les tienen un estigma muy grande. Entonces, pues los videos trataban de dos colectivos artísticos que estaban desarrollados en Estados Unidos. Ellos trabajaban con personas en comunidades donde existen contextos muy fuertes que son a nivel político, lugares peligrosos y de gran pobreza, con ambientes en situaciones de alta vulnerabilidad, que aún así desean hacer arte. Entonces, en el primer ejemplo era una exhibición que hizo un artista que era europeo, pero pues fue allá al Bronx, que se llama Thomas Hirschhorn. El apellido es un poco complicado, pero la obra que hizo fue un monumento que se llama Gramsci Monument. Entonces, es un monumento que como tal Gramsci, o sea, la persona a la que homenajeaban en el monumento, también era un pensador que tenía ideas pues muy fuertes sobre pues el arte y sobre cómo nosotros podemos relacionarnos con ella. Entonces, este fue un monumento que no fue estático y que rompía con todos los estándares. Un monumento, por lo general, es algo fijo. Digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una estatua de Simón Bolívar en tal parque y está ahí, y sabemos que podemos ir a verla. Eso es un monumento, digamos, como en lo normal que uno ve. Pero el artista lo que hizo fue que el monumento no era fijo, sino que era algo móvil, ¿sí? Y no era como tal un lugar para ir a observar, sino que fue como un recinto que construyeron entre todos en la comunidad del Bronx, en donde iban a leer, donde tenían acceso a internet para poder investigar sobre el pensador que es Gramsci. Entonces, como que todo era como un centro de mucho conocimiento y todo ese conocimiento iba dirigido a Gramsci. Entonces, tenían talleres de arte, tenían una biblioteca con solo libros de ese pensador y muchos como videojuegos y programas con ese sentido. Duró un poco más de un mes, es decir, terminó ese mes y lo mismo, el monumento como que se cerró y se fue. Entonces, rompía con lo que un monumento normalmente es, que es algo estático, y pues giraba en torno a Antonio Gramsci, que es un pensador con profundas ideas sobre la hegemonía cultural y el papel de la sociedad civil en la política, que es más o menos uno de los temas que pues estamos tratando ahorita en esta reunión, que es cómo lo político con el arte y la sociedad, todo está unido en un contexto y o molesta o gusta, depende pues de lo que se haga. Y una de las reflexiones que había en los carteles, pues los videos grababan como todo, cómo se veía, cómo organizaron todo, y había un cartel muy grande que tenía una frase que decía, todos los humanos son intelectuales. Entonces, este tipo de frases y conocimientos hacía que la población vulnerable se diera cuenta de que el pensamiento y el arte no pertenecen solo a los ricos. ¿Sí? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Precisamente muchas veces en este tipo de contextos, o digamos trayéndolo acá a Colombia, a Bogotá, digamos barrios que son pesaditos, que son complicados, ¿cuál es el común vivir de ellos? Es como pues trabajar para ganar dinero, para sobrevivir. Pero pues cuidado piensan en algo más allá, o sea, cuidado piensan en arte, cuidado piensan en otras cosas. Digamos que de alguna manera todo está muy desarrollado cuando se supone, o sea, cuando una población es como muy pobre, su pensamiento es en hacer dinero para sobrevivir. Pero ellos a veces se les olvida que todos los humanos tenemos esa potestad de crear, esa potestad de imaginarnos cosas, porque eso es de todos, o sea, desde la persona más rica hasta la persona más pobre tiene la capacidad de poder imaginar y crear arte. ¿Sí? Lo que pasa es que depende del contexto, pues algunos pueden tener el tiempo libre de hacerlo, de decir, bueno, yo salgo del trabajo a las 5, entonces me tomo una hora para crear una obra, y otros les tocan jornadas 12 horas en donde llegan a su casita a dormir y para de contar, ¿sí? Entonces, eso también, como que esas frases que utilizaban y que tenía ese pensador, hacían que precisamente las poblaciones vulnerables se dieran cuenta y dijeran, pues pucha, sí, o sea, el arte también es para mí, así yo sea pobre, así yo sea rico, tengo derecho al arte. Entonces, más o menos el primer video hablaba sobre ese colectivo,
Y el segundo video hablaba de como otro movimiento artístico que se hizo, pero este pues fue en el barrio de Queens, con otra artista diferente que se llamaba Tania Bruguera. Ella era mexicana, bueno, es mexicana, y ella trabajaba precisamente con toda la población mexicana del barrio de Queens. Entonces, ella lo que hacía era que ella retrataba los rostros de personas que estaban indocumentadas, ¿sí? Entonces decían que ese era como el contraste de que esas personas que están sin papeles en Estados Unidos procuran ser invisibles, ¿sí? Procuran que pues, no los miren, no los eso, porque donde les llegan a pedir papeles, pues los deportan. Pero ella con ese movimiento artístico lo que hacía era que los retrataba. Entonces, al retratarlos era como un golpe cultural, porque es como soy invisible porque estoy sin papeles, pero estoy aquí dejando una huella de que yo estuve aquí, mi rostro lo están retratando. O sea, estuve aquí o estoy aquí en Estados Unidos. Entonces, esa era como la parte también de lo que hacía la otra artista Tania, que era pues hacer retratos de todas las personas, más que nada de mujeres que estaban indocumentadas, y a todas las retrataba con su ropa tradicional mexicana, creaba como mucho ese tipo de contextos. Entonces, siento que es eso, es como que hay veces nos olvidamos que lo que les decía como anteriormente, de pronto soy un poquito repetitiva, que pues todos tenemos esa potestad de crear, lo que pasa es que según el contexto es más fácil o más difícil el poder tomarse el tiempo para hacerlo. Pero pues siento que va como, se conectaba un poquito con lo que dijo el compañero José. Gracias, Cielo, sí. Y siento que los dos textos que yo escogí se unen también a ustedes dos, porque José mencionaba mucho lo de la autonomía, que la idea es que el arte debe ser autónoma, como que se expanda a las calles y todo eso para que te quites el límite de la división de lo sensible, que es lo que se trata del texto de Renciere, que es lo que tú hablas, que todos podemos reflexionar sobre el arte y también podemos utilizar los medios que tenemos, seamos o no, como que tengamos riqueza, hablando económicamente. Entonces los voy a leer y ya opino sobre también lo que ustedes dijeron. Entonces, en la división de lo sensible, Rencière plantea que tanto la política como el arte se fundan en lo que llama la división de lo sensible, es decir, la organización de lo que puede verse, escucharse y decirse en una comunidad, lo cual determina quién tiene voz y participación y quién queda excluido. Así, la política no solo se juega en leyes o instituciones, sino en esa distribución desigual de la visibilidad y la palabra, que históricamente ha sido clasista y jerárquica. El arte, por su parte, no transforma directamente la política, pero sí interviene en esa división al dar visibilidad a sujetos, espacios y experiencias normalmente ignoradas, alterando la manera en que se percibe lo común y abriendo nuevas posibilidades de inclusión y participación, que pues era lo que tú mencionabas. Yo lo tomé un poco para poder entenderlo, porque siento que estaba un poco complicado el texto. Es como si fuera clasismo, pero de una manera cultural, como no tanto como, digamos, la gente que es humilde o que es pobre piensa que no puede reflexionar y no puede acceder a ciertos sitios como museos, porque pues ellos están pensando, como dices tú, en sobrevivir, en trabajar y poder comer a su familia. Entonces no tienen un acceso al arte y por eso es tan importante quitar esa división de quién puede escuchar, quién puede pensar y reflexionar, quién puede, al que la gente humilde, entre comillas, pueda tomar el arte que pertenece a todos, como si fuera algo necesario o cualquier no tiene acceso, entonces no pueden opinar sobre eso, ni crear sobre eso. Y bueno, el otro texto es sobre resistencia, visualidad y producción artística, de Ricardo Toledo, fue el que yo escogí. Entonces, en él desarrolla cómo la producción artística en contextos de resistencia implica una práctica situada que opera con los materiales, los recursos, la geografía y los discursos disponibles, mientras crea visualidades críticas que desafían la invisibilidad de lo marginalizado. Esa producción navega entre lo local y lo global, aprovechando espacios comunitarios, medios alternativos o institucionalizados, pero siempre con la intención de ser reconocida o no, de tener medios o no, aun con precariedades. Estas prácticas estéticas funcionan como actos políticos al visibilizar identidades, memorias y asuntos relegados, desplazando los límites de lo visible y reconociendo la capacidad de lo artístico para cuestionar el orden dominante. Y con eso ahí se une a lo que antes y lo que había dicho José sobre la amplitud del arte y el alcance que tiene para conquistar como esas jerarquías de lo sensible, ¿no? O del clasismo también, porque va unido a eso. Eso sería. Pues yo también leí un poco lo de la visión de lo sensible y pues me gustaría como complementar un poco lo que pues, nuestra compañera, en que también el autor nos invita a que nosotros también pues veamos como el arte como algo de igualdad. Entonces, que pues desde el punto de nuestra, o sea, nuestra posición, no veamos la política como algo para otros, sino también podamos, por medio del arte, hacer como como una crítica a la política o participar en política sin necesidad de estar incluso metidos en algo político o algo, digamos, como un poco más elitista. Entonces, también podemos usar el arte para pues, enfocarnos más también a aportar en la política. También pues, es importante saber que el autor también nos pide que nos incita a transformar nuestra sociedad por medio del arte, porque pues el arte es una herramienta que es accesible, como ustedes decían, para todos y que todos podemos usar el arte para hacernos visibles. Y muchas veces las personas creen que, como decía el arte es algo que es para ciertas personas, pero también lo vemos en esto de las pinturas que ahora se ven en la calle. Que la gente usa esto como críticas, como forma de comunicarse y a su punto de vista sin necesidad de estar en un lugar muy visible de la sociedad. Entonces creo que esto el autor también nos habla de este tema, que pues también podemos usar el arte como nuestra forma de expresarnos y dejar pues nuestra huella en la política también. También leí el texto de Rancière sobre los espacios del arte, donde nos habla que el arte no solo se entiende por las obras, sino también por los espacios donde ocurre, entonces como las salas de arte, los museos, ellos también nos generan una experiencia adicional que nos hace experimentar el arte desde otra parte, como la más lo sensible, los recuerdos, no sé, visitar un lugar es diferente que ver una obra simplemente, no sé, en una pantalla o verla así, sino también los espacios, los lugares donde estamos, pues nos hace complementar las experiencias que sentimos con el arte. También pues el arte nos permite darle diferentes usos, como aprendizaje, como la crítica, la política, transformar nuestra vida cotidiana en otras experiencias que podamos tener. Pero el autor también nos habla sobre unos riesgos, y es que muchas veces el arte se encierra en algo elitista. Entonces, como hablamos, muchas veces la gente cree que el arte es solo para gente de algún tipo de clase social, o gente que de pronto tiene los recursos para ir a un museo, o visitar diferentes países y conocer el arte desde otro punto de vista. Entonces, a veces ese es uno de los riesgos que se tiene con el arte, es que se centralice como para ciertas clases sociales. Entonces, la iniciativa es pues empezar a visualizar el arte como algo que todos podemos acceder y por el medio que pues, todos nos podemos expresar. También otro riesgo es que se disuelve y la gente lo neutraliza como algo sin importancia y no se le da como la visibilidad al arte que, pues, que se le debe dar, y no, la gente no se da cuenta que por medio del arte pues, no solo se pueden expresar, sino pueden tener algunas experiencias
experiencias, o bueno, hay muchas cosas que se pueden dar desde el arte. También nos habla que el arte es algo que nos permite cuestionarnos. Entonces, puedes ver una obra de arte y puedes cuestionar muchas cosas acerca de la obra de arte, de dónde surgió, o lo que hablaban de los monumentos. Eso nos lleva a tener nuevas experiencias, a abrir preguntas, a romper esquemas, como te hablaba, Cielo, de esa obra que, pues, que era movible, que rompía cualquier tipo de esquema. Entonces, el arte nos invita a romper esquemas. Este autor nos invita a que conozcamos el arte como algo que rompe esquemas y no nos quedemos centralizados en lo que siempre conocemos como el arte, como las pinturas, como cosas así que lo pues, encierran el arte, sino que veamos el arte como algo más grande. Y pues también crear nuevas formas de encuentro para pensar entre todos, nuevas formas de ver el arte, de hacer arte, no sé, nuevos espacios para pues, conocer el arte, no solo en museos, no solo dejarlo en teatros, en salas hechas específicamente para eso, sino movilizarlo también a algo cotidiano, donde mucha gente pueda acceder a él. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos en el semestre pasado, yo en una materia teníamos que mostrar como alguna obra de nuestro contexto que nos gustara. Yo trabajo en San Victorino y ahí está precisamente la Plaza de la Mariposa, que creo que pues, todos la conocemos, todos hemos pasado por ahí. Y yo precisamente, pues como con el motivo de esa tarea, investigué sobre la Plaza de la Mariposa y esa escultura fue hecha por un escultor colombiano que es famosísimo, mejor dicho, sus esculturas están en Europa y las tratan como la señora escultura, y en ese momento hicieron como un proceso de embellecimiento de Bogotá y por eso le pidieron a él que hiciera, o sea, como un artista de tanto renombre, que hiciera una escultura para que todo el mundo la viera, y en esa zona que pues es una zona complicada también. Y precisamente como que hay diferentes intentos, digamos, yo sí siento que Bogotá tiene como esa ventaja de que sí hace como algunos acercamientos, así sea como muy esporádicos con el arte, con ponerlo, por ejemplo, esa escultura está ahí pues a la vista de todos y de pronto pues como que uno no le da tanta importancia a pasar todos los días por ahí, pero pues detenerse a veces es bueno. O no sé si ustedes habrán visto en redes que precisamente por amor y amistad, el río que hay también que atraviesa el centro lo llenaron todo de flores y entonces normalmente uno camina por ahí y ve eso lleno de basura y que huele feo y uno como que lo mira con desagrado, pero en ese momento lo llenaron de flores y todas las personas estaban sentadas tomándose fotos. Es como parte de eso, como que sí ha habido como acercamientos chiquitos, pero de pronto falta es como algo más para que como que tengan el impacto que se necesita o que se merecería. Porque precisamente pues entonces como tratando un poco las preguntas, como que qué opinan ustedes sobre las paradojas que hay precisamente con los textos que leyeron tanto Ángela como Shay, que es lo de la paradoja de la representación, que entonces el arte busca dar un mensaje, pero corre el riesgo de que al ser demasiado literal, pues pueda como ahuyentar al receptor. Entonces, digamos, como, ¿qué se podría o cómo podríamos tocar ese tema? Bueno, pues mira, en cuanto a lo que tú también hablabas de cómo hay, pues lo que me contabas de la escultura de la mariposa, parece que una de las paradojas también es que muchas veces el mismo gobierno, el mismo gobierno está ayudando a apoyar el arte, pero entonces ya se vuelve tan común y tan cotidiano como, digamos, el ejercicio que hicieron del graffiti, que ustedes fueron por Bogotá, hay muchos lugares, una zona que se llama Distrito Graffiti y demás, pero ya se nos vuelve tan común y tan cotidiano que nadie, o sea, como que se detiene a pensar qué es lo que el artista quiso expresar en ese muro, en esa pared, o qué nos quiere contar, porque todos pasamos por ahí todos los días y se nos hace como tan cotidiano. Entonces, una paradoja podría ser eso, que muchas veces a intentar como mostrar más el arte, se nos está volviendo algo tan cotidiano que pues lo volvemos imperceptible, a veces ni lo notamos o no nos ponemos a detallar qué nos quieren decir, qué es lo que se está expresando por medio del artista, qué quiso tratar de decirnos o qué críticas está haciendo ante la misma política, y nosotros pasamos por ahí como si nada todos los días y no lo notamos o no nos sentamos o no nos ponemos a pensar, venga, ¿qué quiere decir eso? Porque se vuelve tan común, tan de todos los días que no le damos el valor que necesita, y aunque quieren unirnos al arte, pues lo dejamos así como algo muy cotidiano. Claro, sí, tienes razón porque estás mencionando como si solo viéramos la estética, como así los colores y las figuras y ya. Y la idea de eso es que la gente se vaya a reflexionar como, ¿por qué? Porque, no sé, hay una persona afro con cadenas o algo así en tal grafiti, o porque esta chica tiene un pajarito que tiene que ver con la zona. Y sí, sí, es una paradoja. Y es que se mezcla mucho porque, y sí, ese es el único arte al que muchas personas tienen acceso. O sea, están tan acostumbradas a pasar por ahí, como tú dices, y no pensar en nada más que ellos mismos se invisibilizan. Hablando sobre lo que mencionaba antes de la edición de lo sensible. Y la otra paradoja es solo las personas que van a museos y todo eso. Tampoco creo que se paren a reflexionar acerca de los grafitis. Es Tampoco complejo. visibilizan que eso también es arte, ¿no? Creen que el arte solo está en los museos y en los sitios a los que podemos ir a verlo y no se dan cuenta que en su vida cotidiana está llena de arte y a veces pasa desapercibido. Sí, sí. Pues hay Sí, como una pero, mezcla ahí porque, sí, dime, dinos, José, no, quiero, no, te interrumpí. que es muy difícil, pero al mismo tiempo creo que esos pasos hacen que se rompa un poco la edición, como por ejemplo lo que mencionabas, cielo de las flores que colocaron en esa parte, porque, por ejemplo, es una zona muy habitada por habitantes de calle, valga la redundancia, y pues ellos no van a tener en lo que uno pueda imaginar el acceso a ver otras cosas, y no podemos habitar la mente de muchas personas, pero tal vez sí hay personas reflexionando, y por eso también en el centro, por ejemplo, es la zona donde se hacen muchas protestas, muchos plantones, y por eso también fue un lugar escogido para, como un sitio de expresión de arte, ¿no? Es un sitio muy común para todos, entonces tal vez paso a paso se pueda romper esa visión de lo sensible. Sí, yo, a propósito del Parque de la Mariposa, yo tengo que decir que la verdad es que no conozco mucho, o sea, sí he pasado muchas veces por ahí y lo he visto, pero la verdad es que no me he puesto como, o nunca lo hice, para investigar quién había sido la persona que hizo ese monumento, pero el caso sí es que de alguna manera se siente un poco abandonado. Se siente un poco abandonado porque está sucio, el lugar está sucio, muy sucio, e incluso huele hasta feo. Entonces, también me hace pensar que evidentemente es importante el arte en el espacio público, como sacarlo de los museos, que es un poco también a lo que nos invitaba a las lecturas, como que el arte no solamente está en los museos, sino que también está alrededor nuestro. Sin embargo, y viendo también con lo político, es que nosotros en Colombia, la mayoría de las personas tenemos un afán, ¿cierto? Un afán por producir, y producir porque necesitamos comer, pagar bien, un montón de cosas, y eso muchas veces nos limita, o nos hemos limitado nosotros mismos en cuanto a la apreciación y la percepción de las cosas que nos rodean, ¿cierto? Y entre esas está el arte, evidentemente, y no solamente el arte, sino hay muchísimas cosas también, por ejemplo, hablando de estética, solamente la forma en que está el lugar donde vivimos, el barrio o la ciudad donde vivimos, y eso pues nos conduce a muchas cosas. Y también como hablando un poco de la parte colonial, o sea, porque una de las lecturas también hablaba un poco sobre eso, sobre descolonizar un poco
nuestro arte y también como nuestra percepción, porque generalmente el arte se enseñaba desde el arte europeo y todavía se sigue enseñando. Creo que aquí nosotros tenemos una mirada un poco diferente y también algo centrada, o para darle algo de relevancia a América Latina, porque generalmente las divisiones del arte vienen de Europa y el arte que se enseña es básicamente europeo y todo tiene que ver como con esa estética europea, pero por ejemplo en África también se hace arte y de África muy poco se publicita, por lo menos no hay información sobre el arte africano y sobre el arte oriental pues tampoco, y es otra estética, otras formas, otros periodos que no caben con la división que se hizo del arte europeo, que es el mismo que tienen los norteamericanos, ¿cierto? Entonces un poco también como llamar como a descolonizar esa parte del arte y pensar el arte desde nuestras vivencias, ¿cierto? Y un poco también siento que el arte de los museos, por ejemplo, si yo puedo pensar, claro, el arte de los museos es muy de ese arte de estilo europeo, ¿cierto? Del cuadro, de la forma, la figura, que está muy relacionada con lo europeo, mientras que, por ejemplo, algo como la mariposa ya es algo un poco más cercano, por lo menos hace parte de nuestra literatura, y pues bueno, no he leído mucho sobre el Parque de la Mariposa, pero sí, por ejemplo, sobre una obra que se llama Fragmentos, que, eh, que es de Doris Salcedo. Esa obra es una obra muy importante en Colombia, pero sin embargo siento que también tiene problemas y ahí también está incluido lo político. Porque Doris Salcedo hizo esa obra por encargo del gobierno por el gobierno hace 2 gobiernos, era Santos, y lo hizo con las armas que entregaron las FARC, ¿cierto? Pero en los acuerdos de ese momento, para la entrega de las armas, habían quedado en que se iban a hacer 2 obras, una en Cuba, creo que es en Cuba, y la otra en Colombia, ¿cierto? La que está en el extranjero, creo que es Cuba, está prácticamente como abandonada. O sea, no hay como una visibilidad de eso que pasó, que es muy importante para Colombia y para Latinoamérica. La entrega de armas, por lo menos de unas personas que se retiraron, que pusieron las armas y se retiraron, aunque hay algunos que han recibido, de todas maneras, hay unos que se retiraron y eso habría que honrarlo, ¿cierto? Y además también porque la obra en Colombia debería ser hecha tanto por las víctimas del conflicto como por los que dejaron las armas de las FARC. Entre ellos dos deberían haberse puesto de acuerdo y decir qué tipo de obra quisieran hacer. Pero sin embargo, el gobierno lo que hizo que le entregó, o Santos le entregó a Doris Salcedo, que es una artista muy reconocida y muy buena, pero en este caso se equivocó. En este caso siento que ella no debió haberlo aceptado porque los acuerdos eran otra cosa, los acuerdos no era que se le iban a entregar a un artista que hiciera lo que quisiera, ¿sí? Y de hecho, lo que ella hizo, que fue lo que ella hizo, fue que hizo baldosas, y con esas baldosas embaldosinaron, perdón la redundancia, toda una galería que está ahora en el centro, ¿sí? Y entonces la gente entra y camina sobre esas baldosas. Y eso para los firmantes del acuerdo resultó en vulneración de sus derechos y de sus ideologías porque ellos entregaron las armas, pero ellos, digamos, ellos estaban convencidos que esas armas las habían puesto ellos al servicio del país. Y si bien dejaron las armas, las dejaron no porque consideraran que estaban haciendo algo mal, sino porque reconsideraron que la forma violenta a través de las armas no era como la mejor forma en esta época de hacer parte de una construcción de país, ¿cierto? Entonces ellos decían cómo van a pisotear las armas con las que nosotros tratamos de defender el país, porque para ellos fue así, o sea, de pronto para muchos de nosotros no, pero ese es el pensamiento que ellos tenían y de pronto ellos querían hacer otra cosa. Obviamente también estaban las víctimas, pero el caso es que ni con uno ni con los otros. O sea, a las víctimas simplemente Doris Salcedo les invitó a que estuvieran ahí como si fueran extras de una película, a darle golpes con un martillo a esas baldosas. Nada más. O sea, ellas no participaron en la creación de qué es lo que querían hacer con esas esculturas y en los lugares en donde hubo los conflictos tampoco hay nada que recuerde la memoria de las víctimas, de la población, básicamente, ni por el otro lado tampoco de lo que de alguna manera también pensaban los firmantes, que también es importante saber ellos qué pensaban, porque estaban en la guerrilla intentando, según ellos, hacer una revolución a través de las armas. Ahí creo que se mezcla muy bien como lo político con lo social y pues bueno, no sé ustedes qué otras consideraciones tengan aparte de esto. Lo que pasa es que, mira que precisamente, justo el tema que estabas tocando es otra de las paradojas que tenemos que hablar nosotros, como que es como el motivo de esto, y es que precisamente es la de mostrar el sufrimiento o la injusticia no garantiza una respuesta transformadora. Representar el dolor puede incluso volverlo un espectáculo, que es como lo que tú estás diciendo que pasó con la obra de Doris, y reforza la pasividad del público, porque es que precisamente esa es otra paradoja que se toca pues, en los textos que tuvimos que leer, y es que es el hecho de que, pues también, tanto en el arte como en la vida real, pues las cosas son creadas con una intención, pero pues todos recibimos el mensaje de manera diferente. Todos somos universos, mundos diferentes, nuestra cabecita piensa diferente, todos tenemos un contexto también completamente diferente, que hace que recibamos una obra y se deforme completamente como el sentido. Algo que precisamente se ve y es que, digamos, porque obras, digamos, sigamos con el ejemplo de la mariposa, como que la gente no le para tantas bolas porque pues ve que es como una figura abstracta de una mariposa, pero de pronto hay obras que sí tocan un poco más fibras, que son de pronto las conmemoraciones, incluso simplemente los grafitis que hablan de todas las muertes que hubo, por ejemplo, en el 2020 con todas las marchas que se hicieron. O sea, hay incluso grafitis que son hechos por, ahí sí, no artistas reconocidos, sino chicos de barrio, que tocan temas que de pronto internalizan más con uno. Porque también no es como, yo siento que podemos resolver la paradoja del principio, tocando un poquito esta otra paradoja, que es que la manera en que conecte es que ese arte sí tenga como un sentido más a lo que nos duele, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero precisamente también se toca el tema de la pornomiseria, ¿sí? Que es un tema que literalmente el cine de pornomiseria salió de Colombia, que es mostrarle a la gente las situaciones complicadas que viven muchísimas personas, pero entonces eso ya entró en un morbo. Entonces eso ya entró en, hay personas que lo ven con empatía, hay personas que lo ven como, bueno, yo estoy mal, pero pues por lo menos no estoy así de mal, ¿sí? El mensaje llega a todos de manera muy diferente y todos pueden tomar eso de otras maneras. Entonces también que llega, que todo el mundo dice, no, pero es que las únicas películas que representan a Colombia son las que hablan de prostitutas, de los carteles de Medellín, de, por ejemplo, la Operación Orión. Hay muchos documentales sobre esa operación, porque pues fue algo muy complicado acá. Entonces es también el tema de que se tocan temas sensibles, pero entonces ya se lleva también al morbo. Claro, que pierde la estética y se convierte en una propaganda, sí. Sí, también estoy muy de acuerdo con eso. Es que ambos lo dijeron, o sea, tal vez en lo que dice José está bien que hayan sido las víctimas y todo, pero pienso que la visión de lo sensible, la idea es que seamos todos. O sea, no importa
el nivel, entre comillas, jerárquico que tengamos, sino que lo convierte en propaganda. Es eso que se menciona sobre la exageración de la expresión de arte reflejando dolor. Y también el hecho de que José mencionara, porque yo no tenía conocimiento sobre esa parte de fragmentos, y es que fue el gobierno que le encargó eso, entonces no es algo que le nació. Desde ahí para mí es más como una propaganda, porque debe ser una expresión de verdad de conexión y no porque le tocara o porque sacara, digamos, alguna ventaja económica sobre el tema. Pero sí, un poco, Adicional a eso, me sí. parece a mí que, digamos, que no se logró como el objetivo de la obra, porque el artista pudo haber hecho, digamos, o sea, algo muy artístico, pero no, digamos que la gente no lo sintió así, sino se sintió como algo, pues, muy político, porque al fin y al cabo ella hizo algo que a ella le pareció, pero ella nunca fue, o sea, no fue directamente una víctima para haberse lo sentido como desde el fondo, por decirlo de alguna forma, del corazón, de algo que le naciera de los fondos, sino fue algo como una idea creativa que ella tuvo, como, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Pero no fue algo que realmente ella viviera o experimentara para que ese mensaje llegara a muchas más personas. Entonces muchos lo tomaron como, pues ella qué va a saber de eso, si ella no perdió un familiar, ya no estuvo en guerra, ya no, nada de esas cosas las vivió ella. Entonces sí fue algo como muy alejado a lo que realmente era el objetivo de todo eso, y a que las víctimas se sintieran identificadas, que las personas que dejaron las armas sintieran que hicieron algo bueno o se sintieran bien, sino fue algo como ya muy de propaganda, muy publicitario, muy algo que se logró bravo, diga. Claro, es que pudo haber tenido diferentes acercamientos, incluso haber creado, no sé, algo interactivo donde las víctimas pudieran participar de alguna manera. Sí, sí, es que desde que empezó y creado por el gobierno ya perdió absolutamente toda su estética, sin importar que fuera lo que tenía en su mente para expresar acerca del tema. Sí, y mira que, por ejemplo, a mí me surge una pregunta que se divide en dos, dos preguntas. O sea, y es por un lado, o sea, como artistas, ¿cómo o qué vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar la sociedad? O sea, pienso yo que aprendiendo un poco de lo que hicieron, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hizo Doris Salcedo, que yo creo que, claro, imagino que hay un billete buenísimo para ella, pero pues que ella no creo que, o sea, ella no era una artista que necesitara de sobrevivir, ¿no? O sea, ella ya era reconocida y ya tenía dinero, ya tenía fama. Entonces, como que, o sea, o sea, estoy tratando de justificar o de encontrar una justificación de por qué ella habrá aceptado hacer esa obra cuando violaba el acuerdo de los acuerdos firmados. Entonces, como que no encuentro ninguna forma de justificar lo que ella hizo. Entonces, también como que me pregunto yo, ¿qué voy a hacer yo también cuando tenga que hacer arte? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque, por ejemplo, lo de la mariposa es interesante, pero también como que se dejó ahí y no hay absolutamente nada alrededor. O sea, no hay, no sé, ni siquiera charlas o talleres o algo que expliquen lo de la mariposa, y la gente que está ahí en San Victorino, pues obviamente, y yo cuando voy allá, pues, o sea, voy a hacer una vuelta de lo que haga. La gente que está ahí, pues está trabajando o está en su día a día, y muy poco se detiene uno en la contemplación de la mariposa. Y obviamente, pues por eso mismo es que la gente deja mucha porquería ahí alrededor de esa obra, lo cual es muy triste, y pues siento que si hay que hacer como algo diferente, que no sea simplemente hacer una obra escultórica y pictórica, bonita, representativa y política, sino que también es importante vincular a la comunidad del sector, ¿cierto? Para que de alguna manera también tuvieran algún sentido de apropiación y se preocuparan por lo menos por mantener el lugar sea de alguna manera. No sé si eso sea posible o no, pero pienso que eso es importante. Y la otra pregunta es, por ejemplo, el actual secretario de Cultura de Bogotá, ¿cierto? Este era un man que primero trabajó con Petro, en la alcaldía de Petro, y era entonces petrista. Y ahorita que está con Galán, entonces ahora tiene una postura como de derecha, ¿cierto? O sea, incluso por ahí hizo una publicación también diciendo que se arrepentía de lo de Petro, que o sea, algo así, o que había reflexionado mejor, una cosa así. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué? O sea, y él es artista también. Entonces uno dice, o sea, ¿qué manera tan facilista de voltearse dependiendo del gobierno que sea, aunque no hay compromiso de tipo con una política y con la sociedad, sino el compromiso es con él, tal vez económico, no sé. Son dos preguntas que yo me hago y que sí me parece importante de cara como a esto de entender lo político y lo social frente al arte. Es que es muy Pues difícil. yo Porque, siento que las dos se pueden con algo lúdico, ¿sí? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que precisamente nosotros como artistas lo que tenemos que buscar es enseñarle a las personas de alguna manera, ¿sí? Digamos, tú estabas tocando el tema de lo de la obra de Doris y de todo lo que fue el acuerdo de paz. Cuando se firmó el acuerdo de paz, yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, estaba como en décimo, si no estoy mal. Y en nuestras clases de sociales y economía y de todo eso, hacíamos debates sobre, bueno, pues somos niños, pero ¿qué opinamos de todo esto que está pasando? ¿Qué opinamos del proceso de paz? ¿Qué opinamos de todo eso? Y yo cuando era pequeña, digamos, en ese momento ganó el no en Colombia, que no se quería firmar el acuerdo de paz, sí, no se quería. Igualmente pues se hizo y todo eso, pero pues como que el común denominador de todos era que no, que qué les pasa, que con esa gente cómo se va a firmar. Y pues yo en ese momento también lo creía. En mi mente era como, pero pues, ¿cómo vamos a firmar la paz con esas personas que tanto daño nos hacen o nos están haciendo o que tantas personas han matado? Sí, pero precisamente después, estudiando y aprendiendo más cosas, vi documentales del otro lado, de quiénes eran los que se integraban a la guerrilla, ¿sí? Y eran campesinos a los que el gobierno les falla todos los días, ¿sí? Porque no les da ni carreteras, no les da buenos subsidios, no les garantiza buenas pensiones. Eran campesinos a los que el gobierno les ha fallado tanto que llegó la guerrilla y les dijo, nosotros a ustedes les vamos a enseñar, porque en la guerrilla había colegio, les enseñaban a leer, les enseñaban matemáticas, les enseñaban muchas cosas, les enseñaban, digamos ahí sí, se me fue la paloma, bueno, ser estrictos, como sí, los tenían precisamente de que, bueno, de tal hora hacemos tal cosa, de tal hora la otra, les daba dinero para sus familias. Entonces ahí fue donde yo entendí y dije, pucha, pues claro, si a mí el gobierno no me da nada y llegan otras personas a decirme, nosotros somos la solución del pueblo y yo te voy a dar estos beneficios a ti, pues con toda la razón del mundo se integraron. Entonces es como al aprender y al ver la cara de las otras personas, yo dije, ok, entiendo cuál fue la situación, ¿sí? Entonces yo digo que el arte, aparte de que de pronto te genere un impacto visual, es que te enseñe algo. Y que sería tratar de enseñar no desde un bando, sino como tratar de trascender precisamente los bandos y mostrar los hechos.
¿sí? Enseñar, porque muchas personas o ignoran, precisamente, yo creo que José ahorita, donde vuelva a pasar por el centro, ya sabiendo el dato de la mariposa, la va a mirar, sí, le va a parar bolas un poquito más. Entonces yo creo que es el hecho de que enseñar, si se enseña algo, si se da un poquito de contexto sobre lo que pasa a las personas, pues les va a quedar una idea volando en la cabeza, sea de investigar más, sea de pronto como me pasó a mí en ese momento, que pues fue el chispazo y dije, ah, ok, ya, pues obvio, entiendo cómo la gente se metía a la guerrilla, ¿sí? Entonces puede ser entendimiento, puede ser ganas de investigar más. Yo siento que como artistas deberíamos enfocarnos es en lo lúdico, en enseñar, buscar cómo con el arte podemos enseñar, sin ponernos del lado ni derecha, ni izquierda, ni esto, aunque hay mucho arte político que tiene que tomarse como esas, pero siento que precisamente para vencer un poquito las paradojas es trascender un poquito los bandos y enseñar los hechos como son, para que ya las personas decidan de qué lado se quieren ir o cómo quieren interpretar las cosas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo de pronto, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dices, y pues que evidentemente cuando pase con la mariposa ya no va a ser igual después de esta charla, pero yo considero que posiblemente hacer parte de un bando, entre comillas, llamémoslo, es importante. O sea, es importante en la medida en que uno tiene una postura política, la que sea, pero tiene una postura política, ¿cierto? Y sabiendo que uno tiene una postura política, uno analiza o tiene capacidad o debería tener capacidad de analizar cuáles son las ventajas y desventajas de la postura política que uno tiene, ¿cierto? Porque siento que un poco, si simplemente nos limitamos a unos hechos, siento que de pronto esa función es más como de los periodistas, ¿no? Que no la hacen. Sí, ellos sí deberían mencionar como unos hechos y pues obviamente todo el mundo tiene una postura política, pero también deberían ser claros y decirla. Mi postura política es tal y no estoy de acuerdo con determinada corriente o partido o con determinada política. Pero eso no lo hacen, no lo hacen los informativos. Pero siento que ellos sí estarían como más llamados como a presentar unos hechos, presentar como sus consideraciones, mencionando que son sus consideraciones o sus opiniones, ¿cierto? Y no mezclarla con la información. Entonces yo creo que desde el sitial de artistas sí es importante tener o sea, ubicarse en un bando. Eso no quiere decir que tenga uno que estar peleando, pero sí debatiendo con ideas, ¿cierto? O sea, con argumentos. No peleando porque sí o defendiendo a alguien a ultranza porque no está de acuerdo o estando en contra del otro porque no hace parte de lo que yo considero. Yo considero que muchas veces, pues digamos, como desde nuestro lado artístico, podemos mostrar ambas caras de la moneda, por decirlo de alguna forma, y ya las personas viendo ambas situaciones o conociendo ambos lados, ya pueden, como dijo, tomar un bando. Pero es que muchas veces las personas toman un bando sin conocer el otro lado de la historia, simplemente toman un bando porque solo conocen un lado de la historia y es lo que les han pintado bonito. Entonces yo creo que desde nuestro trabajo, desde nuestra forma de expresar el arte, podemos contar la historia, a pesar de que nosotros estemos inclinados no de un bando o del otro, contar la historia abierta, donde se muestren ambas caras de la moneda y la gente ya pueda por su propio análisis, por sus propias creencias, decidir qué lado tomar. Pero pues muchas veces lo que sucede en el país es que todos estamos guiados por lo que a unos pocos muestran, que es solo una parte, y la gente no se toma la molestia de investigar, de buscar, de pues, analizar qué fue lo otro que sucedió, qué otra cosa está detrás, y solo se toman un bando porque es lo que conocen. Y muchas veces parte del desconocimiento es que las personas se inclinan hacia un lado. Lo que dice Cielo, cuando ella investigó por qué era que la gente se unía a la guerrilla, entendió y o sea, como tuvo una perspectiva diferente y pudo dar su opinión y entender muchas más cosas. Entonces creo que a veces conocer todos los lados de la historia nos ayuda pues, a tomar mejores decisiones y no significa que entonces no vamos a estar de un bando o del otro. Simplemente desde nuestro lado de artistas creo que tenemos la obligación de mostrar la historia completa y no solo la parte que a nosotros nos gusta o la parte que a nosotros nos parece bien o mal. Entonces, no sé, es como es mi opinión. Sí, es que igual el arte también es como el amor, o sea, cada cual tiene su propia definición, o como la belleza está en los ojos del que lo observa, basado en su propia experiencia de vida. Y pienso que más que político, a pesar de que también está relacionado con la política, nosotros que vivimos en un país en vía de desarrollo, luchamos con esa enseñanza ancestral de alguna manera, buena, negativa o positiva para otros, y es sacarle ventaja a los demás. Y yo creo que es luchar con toda una cultura mm, patriarcal, de racismo, de un montón de cosas oscuras, amplias, que es tan difícil. Y igual la idea del arte es que visibilicemos el sentimiento, las emociones, porque a nosotros pues no se nos ha enseñado, porque venimos esclavos jamás a sentir, y si no sentimos no podemos reflexionar sobre el arte, y si tampoco sentimos tampoco vamos a poder educarnos, que era lo que decía Cielo, porque sí es muy importante. Que las otras personas puedan aprender, ¿no? Como artistas, enseñar sobre cosas del arte, pero también un poco a sentirse humano, porque, o sea, mi opinión en lo que hemos estado hablando podría decirse que el arte es como un activismo de expresión humana, un activismo político. Entonces, pues esa es mi opinión, es que es muy complejo, ¿no? Yo también me considero mucho de izquierda, bastante, y supongo que a medida que uno va creciendo va tomando esa idea política sobre, le cojo el borrador a mi compañero, lo llevo a la casa, ¿qué hago? Y así vamos creciendo y vamos tomando ciertas opiniones sobre qué es bueno y qué es malo. Tal vez por esa razón Doris aceptó ese dinero y no permitió que pues las personas que sí lo merecían ese reconocimiento interactuaran con la comunidad y expresaran su dolor y su historia en esa obra de arte. Siento que de pronto lo que le falta a esta artista fue haberse puesto en los zapatos de las personas, de ambos bandos también, pero haberse puesto en tus zapatos de pronto hubiera logrado hacer algo más sensible y que muchas más personas se hubieran sentido identificadas, porque ella lo hizo desde su perspectiva, pero creo que uno debe también ir como a ponerse en el lugar de los demás y a decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿qué pensaría? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué haría? Y eso también te hace hacer algo mejor. Creo que Claro. también estar en el lugar de otros te sensibiliza, tal vez ir y visitar cómo viven, cómo la pasan, qué hacen, dónde se relacionan, todas esas cosas hacen que sensibilices y puedas expresarte mejor, porque desde el conocimiento básico tal vez no puedas llegar más profundo, pero si tú visitas esos lugares, si tú conoces a esas personas, si tú empiezas a interactuar como ellos interactúan, a vivir como ellos viven, tu perspectiva cambia y vas a ver las cosas desde tu punto de vista y pues vas a poder hacer que ellos se sientan identificados, porque pues lo que sucedió con la obra de ella es que pues, ni los que dejaron las armas ni los que fueron víctimas se sintieron identificados, eso fue algo muy aislado. Entonces, eso creo que también es importante, ponernos en el lugar de lo que queremos expresar para que pues sea más natural. Sí, yo creo también que Doris Acevedo hubiese sido una excelente asesora si lo hubieran contratado como asesora, ¿cierto? Como que hay que crear una obra de arte y entonces de pronto las víctimas de pronto tendrían algún tipo de empatía con Doris y ella los hubiera asesorado de alguna manera, pero que fueran las víctimas los que dicen que quieren. Pero incluso si, bien cerquita ahorita en Bogotá están en algo sobre arte, la Bienal de Arte, y esos espacios, o sea, yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad ni siquiera para mirar qué programación hay, pero sí siento
que son espacios muy colonizados, muy también eurocentristas, y aunque parece que hay arte callejero, sigue siendo de afuera y hay mucha información sobre el arte de afuera, pero no veo que haya como un llamado como el arte de aquí, colombiano o de Bogotá, si la Bienal es aquí en Bogotá. Entonces, como que siento que hacen falta muchos espacios para la gente de aquí, para que se exprese, para que el artista se exprese. Entonces, no sé, de alguna manera siento que esa Bienal también está un poco colonizada, aunque también tengo que decir que me hace falta más información para tener como una posición muy clara frente a la Bienal. Pero pues el hecho ya que el secretario de Cultura haya dicho lo que dijo y que Galán es un tipo que ha estado completamente a la derecha y por ejemplo aquí en este barrio, él ha venido aquí a prometer unas cosas que no las ha cumplido. ¿Cierto? Entonces no quisiera también como poder tener una posición más neutra o favorable, pero no, o sea, definitivamente es que no lo permiten. Ya no, es imposible tener una posición más neutra. Evidentemente, lo que está haciendo Galán lo está haciendo es para favorecer a algunos grupos económicos y políticos y la gente, el ciudadano de común, de pie, están relegados. Lo que pasa es que sí, hay muchos ejemplos de lo que tú dices, como de no representaciones o de representaciones erróneas, pero pues no sé qué les parezca, así como para cerrar ya un poco nuestra charla, nos vamos como con el último punto, que es proponer una relación entre el arte, el espacio público y la política en la contemporaneidad desde el contexto de cada uno. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pues, lo que tú dices es muy cierto, José, pero pues bueno, yo tocando el punto quisiera dar como un ejemplo de algo que se ve acá en mi comunidad. Yo vivo en la localidad de Kenney, en el barrio Roma, y acá precisamente, digamos, desde lo que es el arte y la contemporaneidad, sí hay algo que me gusta mucho y es que hay un centro, más o menos como por la 86, porque es la calle 86, un centro artístico precisamente que se dedica a enseñar diferentes tipos de arte, ¿sí? Lo que son danzas, lo que es pintura, y precisamente son de esos grupos de abuelitos, que uno dice que hacen exposiciones los abuelitos y uno ve cómo los abuelitos danzan. Entonces, a mí, primeramente, me parece que es un acto muy político el que precisamente se les dé esa oportunidad a los abuelitos. ¿Por qué? Porque, como también hemos mencionado en la reunión aquí en Colombia, digamos, en los contextos en los que estamos nosotros, que somos pues clase media o clase baja, estamos es para trabajar y para trabajar. ¿Y los viejitos sirven para trabajar? No. Entre comillas, ¿sí? Entonces, se tiene mucha esa cultura de que la persona viejita, la persona ancianita, ya no sirve, ya no esto porque no produce, ¿sí? Porque el que no produce no es útil. Entonces, me parece un acto muy político que sea el acoger esa edad, esa etapa de la vida de uno en donde se supone que uno ya trabajó, uno ya hizo, uno ya crió, y saber que precisamente sigue siendo útil y puedes explorar ese lado más artístico que tenemos todos. Entonces, precisamente es como un ejemplo que me gustaría compartirles, en donde precisamente pues mi abuelita va a esos centros y ya la he visto en varias veces, incluso se presentaron en la Plaza de Toros para hacer exposiciones de baile. Entonces, me parece que es como una unión entre algo político, que es darle utilidad, otra vez entre comillas, pues a las personas mayores, con algo lindo y con algo que precisamente les permite expresar, no solo producir, sino expresar arte. Complementando lo que dice Cielo, yo también vivo cerca de Cielo, y acá también hay un plan, algo que eso sí no solo en la localidad que sino pues es a nivel Bogotá, que es, no sé si lo han escuchado, los centros CREA, que es para niños. Entonces me parece también algo muy bueno que haga, pues digamos, el gobierno, de también instruir a los niños en esto del arte, porque pues a veces ellos crecen como en otros cuentos y ahí les enseñan música, baile, teatro, danza y también pintura. Entonces me parece que es muy bonito porque desde muy pequeños, los niños como desde los 5 años, también los están instruyendo en esto del arte y les están dando como una mirada más al tema artístico, al baile, a la música, bueno, al arte, a la pintura, al teatro, o sea, los están desde muy pequeños instruyendo en eso. Entonces creo que eso también, así como lo hacen con los adultos mayores, también hacerlo con los niños, pues es algo que, digamos, siembra una semilla porque ellos van a crecer con esta mentalidad más artística que también va a abrir muchas más, o sea, una visión mucho más grande. Además, también el tema de los murales. Acá, digamos que pues, cerca donde yo vivo también hay harto espacio donde hay muchos murales. Acá en Kennedy también, en este plan del distrito graffiti, en Kennedy también hay muchos lugares donde se han hecho obras por medio del área política, donde han convocado jóvenes y artistas de la zona local, donde hacen todo este tipo de murales y grafitis. Entonces creo que eso también es una parte, digamos, de la política, está influenciando y está ayudando pues, a intervenir también el arte y a incluir a las personas, pues tal vez no muy famosas nada de eso, sino la misma gente que vive y habita en las localidades haciendo arte. Sí, está genial. Yo pienso que tal vez lo que haría falta en todos los países latinoamericanos y bueno, en Bogotá y en otras ciudades aún más es como la información, como para que mucha más gente tenga acceso a eso, porque tal vez nosotros que somos artistas estamos más pendientes de, vea, ¿qué es esto? ¿Qué dan arte? Dan talleres, no sé, de costura. Acá pues yo vivo en Usme y hay centros que se llaman COL, hay piscinas, dan talleres de bordados a niños, no discriminan edad, solamente que digamos que es muy limitado porque la gente cada como que 3 meses tiene que hacer filas y son cupos súper limitados, como 15 de tal hora a tal hora. Entonces estaría genial, uno, que hubiera más información acerca de esto y dos, que hubiera tal vez más lugares para que hubiera como más comunidad en torno al aprendizaje y al interactuar con el arte. Sí, pues bueno, y desde mi parte, hablando de la contemporaneidad, yo siento que en Colombia ha hecho falta una educación artística, pero no centrada en el hacer, ¿cierto? O sea, el hacer es importante, las artes son importantes para el desarrollo psicomotriz y en fin, para muchas cosas, pero eso realmente se ha reducido como a manualidades, ¿sí? Pero siento que lo que ha hecho falta, es más una relación en donde se le enseña al ciudadano desde niños, o sea, desde el preescolar, a la apreciación del arte. Entonces, siento que si apreciáramos mucho mejor el arte, posiblemente tendríamos mucho más arte y mejor, porque en la medida de apreciar el apreciar el arte implica una postura crítica también, eso nos obliga a ser mejores. Y eso ha faltado en este país, considero yo, que no tenemos como esa mirada del arte como desde lo crítico. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes saben, en Colombia se hace mucho cine, y es mucho cine que es muy bueno, pero no lo ven casi, ¿cierto? O sea, el cine no se ve y hay un problema que tienen los cineastas colombianos y es que ponen las películas, cuando hacen el estreno, duran máximo una semana, en el mejor de los casos. Algunas veces las retiran antes. Claro, a menos que sean las películas como las del Paseo, ese tipo de películas que tienen con un apoyo comercial bastante fuerte, y entonces las publicitan mucho y pues obviamente eso les deja mucho más y les dan una relevancia para el estreno, porque las estrenan
cerca de diciembre o en principios de enero, donde la gente va mucho a cine, pero las películas colombianas no les dan las demás películas colombianas no les dan las mismas posibilidades. Entonces, sí hace falta muchísimo de entender el arte desde lo político, pensando en que la política del arte debería ser también del consumo, de la apreciación, ¿cierto? O sea, no tanto del consumo consumista, aunque también en el caso de algún tipo de arte, por ejemplo, en el cine se necesita que la gente vaya a cine y pague la boleta, y estamos hablando ahí de consumo. Pero si la gente va y ve una película como, no sé, cualquier película de Hollywood, pues ¿por qué no ver una película colombiana? Ahora, mucha gente se queja que las películas colombianas no son tan buenas, no tienen la misma calidad que las películas extranjeras. Claro, el tema es que tampoco tienen los mismos presupuestos los colombianos frente a una película extranjera que son de miles y miles de millones de pesos, frente a una colombiana que son apenas de unos millones de pesos, por otros casos. Entonces, hay mucho ahí que aprender y siento que eso es algo que se debería hacer desde una política pública frente al arte para que se mejore la imagen de nosotros como ciudadanos frente al arte, que lo apreciemos más, que lo valoremos más. Por ejemplo, el hecho de cambiar el ministerio, el nombre del Ministerio de la Cultura por el Ministerio de las Culturas y los Saberes, a mí eso me pareció importante, porque es que no es solamente un solo saber o una sola cultura, o sea, aquí hay muchísimo, en cada parte, en el sur, en Pasto, en el oriente, en los llanos, en la costa atlántica, la costa pacífica, cada uno tiene una manera distinta de acercarse al arte, y cada región de esas parece como si fuera un país completamente diferente. Y es importante entender el arte y entender la sociedad de todos esos lugares que también son Colombia, por más diversos que sean, también son colombianos. No sé si sea bueno, tal vez sí, el hecho de que Colombia es un país tan megadiverso en todo, ¿cierto? Lo cual implica una potencia muy grande, pero que no la sabemos utilizar, explotar para beneficio de nosotros. Creo que ahí nos hace falta un poco esa relación un poco más fuerte para que lo público y lo político se combinen de alguna manera, para que en esta contemporaneidad surjan nuevas propuestas, nuevas formas de hacer, pero también del otro lado un acercamiento más íntimo con el arte. Obviamente esto también implica mejoras sustanciales en la sociedad, porque si la sociedad no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas del día a día, pues va a seguir pasando lo que pasa con la mariposa y es una porquería al lado de esa escultura. Esa sería como mi reflexión, mi propuesta. Yo opino, digamos, como para concluir y unificar un poco lo que hablamos al principio de ahora, y también una pequeña acotación a lo que tú dijiste, es que las manualidades son una expresión humana también, y la idea del arte es que transforme la manera de nuestro sentir y nuestro pensar. Entonces, digamos, para las personas, como mencionó Cielo, que se supone que la sociedad ya no debería ver y deberían ser invisibles, el hecho de sentirse visibles, no sé, haciendo manualidades o bailando o haciendo teatro, rompe el esquema de la división de lo sensible, y a la final esa es la idea, que el arte pueda transformar desde lo mínimo a lo máximo cada vida, y tenga cada ser humano un impacto y pueda reflexionar y expresarse a través de ella. Eso sería. No sé qué opinas, no sé qué más allá. Sí, pues yo creería que la verdad la conclusión que hace Shea es una muy buena conclusión. Digamos que precisamente los temas que se tocaron fue el enseñar que el arte tiene que ser estético, pero que también tiene que enseñar y buscar que se conozca la historia. Depende pues, del contexto de la obra que nosotros estemos haciendo, pero que aquí en Colombia hace falta mucho el enseñar en el arte para que sea mucho más apreciado y que hay expresiones muy pequeñas que de a poquito como que van sumando a esa bolita grande que se quiere armar con el arte. Entonces es cuestión de precisamente entender que hay muchos mensajes y que todos se tienen que expresar y que tenemos que esforzarnos nosotros también un poco más precisamente con lo que estamos estudiando, con lo que queremos hacer, para sensibilizar muchísimo más a las personas. Genial. A propósito, yo vivo en Suba, o sea que estamos como Estamos repartidísimos. sí, tenemos algo interesante. Chévere haber hablado algo sobre el arte en cada una de las localidades, de cómo está, ¿no? Pero pues, bueno, tal vez será como en otra oportunidad. Pero sí, chévere que por lo menos tenemos la visión diferente de varias partes. Sí, pues chicos, muchas gracias. Igual a mí también me gustó, pues está chévere hablar de los textos, pero también el pensamiento que cada uno tiene sobre lo que es arte para ustedes, porque esa opinión también se ve en lo que hablamos. Entonces, un gusto verles las caras y conocerlos también un poco mejor.